Hoy nos hemos venido a Aracena, en el segundo programa de Paseando, va por diferentes puntos de Huelva. Empezamos en Lepe hace una semana con Manuel Andrés González, que es el presidente del Partido Popular en Huelva, y hoy nos hemos venido aquí a esta bella localidad de Aracena porque aquí hemos quedado con una familia venezolana que tuvo que salir de Venezuela habida cuenta de la dictadura socialcomunista impuesta por Nicolás Maduro, y creo que nos va a contar cositas muy interesantes del por qué tuvieron que emigrar, por qué tantísimos venezolanos están saliendo de Venezuela, casi 7 millones de venezolanos que se han tenido que marchar de aquel hermoso país, pero desgraciadamente el gobierno socialcomunista lo tiene destrozado. Y vamos a contar la experiencia, como una familia sale con 2 maletas y ahí meten toda su vida hecha y se vienen a España para buscarse la vida. Así pues, hoy vamos a hacer 2 o 3 entrevistas cortitas con esta familia venezolana para que nos cuenten cositas muy interesantes. Y lo hacemos desde este lugar maravilloso, como es la Gruta de las Maravillas, que yo les recomiendo que si no conocen la Gruta de las Maravillas, que se acerquen por aquí porque es una obra de la naturaleza impresionante. Y aquí, en Aracena, vamos a comenzar nuestro segundo programa Paseando en Antena Huelva Radio Televisión y en Canal Luce Televisión. Hoy nuestro segundo programa. Bueno, pues nos vamos a encontrar con Juana Urdaneta y vamos a hablar con ella, que acaba de salir de la Gruta de las Maravillas, creo. Y nos habíamos quedado por ahí aquí en la puerta. Juana, muy buenas. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, excelente. Acabas de salir de la Gruta de las Maravillas. ¿Y qué te ha parecido? Paco, es una de las cosas más extraordinarias que he visto a nivel de la naturaleza, pues muy bonita, ¿verdad? Merece la pena venir. Es una experiencia maravillosa el que tenga la oportunidad de vivirla, porque sé que no todos podemos, pero por muchas condiciones, pero es maravillosa. Muy bien. Bueno, Juana, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en España? Mira, Paco, voy a tener 6 años desde que llegué a España y bueno, contenta. No me he arrepentido de haber llegado a esta nación, a este país y sobre todo a este lugar, a esta provincia maravillosa de Huelva, que me ha recibido desde los primeros momentos. ¿Por qué te viniste? ¿Por qué sales de Venezuela? ¿Qué razones te llevaron? Bueno, creo que para muchos las razones son obvias, sin embargo yo las parafraseo brevemente. Venezuela desde hace 30 años comenzó a vivir un espacio, pues muchas transformaciones políticas, económicas, sociales, obviamente cambios de más a menos. Teníamos un país maravilloso que repuntaba a ser inclusive una de las potencias a nivel de Latinoamérica, pero lamentablemente pues la mala administración de ese entonces que asumió el país, que fue el gobierno de Chávez, pues transformó todo según sus políticas y sus ideales y no ha sido beneficioso para el país desde mi punto de vista y desde mi experiencia propia. Y cuando tantos venezolanos salen ahí, estamos hablando de casi 7 millones en los últimos años. Sí. 7 millones se va de un país es porque ese país no funciona. Exacto. El éxodo de los venezolanos ha sido extraordinariamente elevado en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, repuntando por décadas, ¿no? en estos 10 años. Sin embargo, hemos emigrado a todas las naciones, a todos los continentes. En cualquier lugar del mundo, diría yo, tú te vas a conseguir con un venezolano o una venezolana. Eso digo yo, dicen los socialcomunistas que en Venezuela se vive muy bien. Digo, bueno, ¿y por qué la gente sale de Venezuela y no van los americanos a Venezuela a vivir? Bueno, esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿No se vivirá tan bien allí cuando la gente sale? No se vive tan bien. Sí te digo que hay clases sociales pues que se han mantenido, no te voy a decir que no, pero la mayoría, o yo diría que el pueblo en general pues ha disminuido en su calidad de vida. Y bueno, ya repuntando a vivir algo mejor es que mi familia y yo pues decidimos salir. ¿Tú allí qué hacías? ¿Que estabas trabajando? ¿Tenías tu casa, tu hogar, supongo, allí?
Lo tenía todo, Paco, todo. lo teníamos ya, ya por la edad que tenemos, pues ya habíamos logrado nuestras metas, algunos sueños, obviamente hay otros, ¿no? Pero ya teníamos casa, una familia consolidada, la parte laboral estaba. Yo he sido profesora toda mi vida, desde mis primeros inicios en la vida laboral. Primeramente fui autónoma, tuve una guardería de educación inicial, luego ya pues participé en la primaria, bachillerato y nivel universitario también he sido. Vamos a caminar un poquito y así aprovechamos y le enseñamos a las personas que nos ven en Canal Luz este bonito pueblo de Aracena. Sí. ¿Tú dejas allí todo? Imagino que tendría tu casa, por ejemplo, con esa casa que era propiedad tuya. ¿Qué pasa con esa vivienda? Bueno, ahora mismo la tengo con una persona que la cuida, no hemos salido de ella y allí pues la mantenemos en las mismas condiciones, nos satisface tener todavía las raíces allí, tenemos mucha familia todavía allí y nada, eso está allí resguardado, no tenemos planes con respecto ¿A volver o no? Por ahora no. Va a ser muy complicado, ¿no? Acabar con el régimen social comunista va a ser difícil. Paco, ha sido difícil y yo no veo todavía que podamos salir de él. No consigo el mecanismo. Fíjate que esperanza hemos tenido. Creo que los que no hemos sido partícipes de este gobierno desde el primer momento tuvimos la esperanza, no, durará poco, pero no fue así. No fue así y se ha mantenido. ¿Qué sucedió con Venezuela? Pues sociológicamente te digo, ni se explica porque es una realidad política que no se ha vivido históricamente en alguna nación, o por lo menos que yo lo conozca. Allí, por ejemplo, la sanidad, que tú sabes que aquí en España pues no es sanidad gratuita para todo el mundo. Tienes un problema, vas al hospital, te operan y punto. Y para casa y no te pasan una factura. Allí no pasa eso. No. Allí si te enfermas en Venezuela, ¿qué pasa? Bueno, si alguien se enferma en Venezuela, los que somos creyentes, pues orar. Claro, que Dios te proteja, ¿no? Que Dios nos proteja para que las cosas no salgan y no empeoren. Y dirigirnos a cualquier centro asistencial, pero si te digo, ir a un centro asistencial es saber que tienes que llevar todos los recursos, desde una bandita, el alcohol, todo lo que tú vas a utilizar. Aquí en España pues se tiene el privilegio de esa asistencia que yo considero maravillosa. Hay quienes no la consideran así, pero los que hemos valorado lo que hemos vivido esa experiencia en nuestro país, pues valoramos lo bueno que se pasa aquí y la tranquilidad que te da con respecto a la salud. ¿Y la universidad allí cómo funciona? Lamentablemente ahora funcionan algunas en lo que pueden, sobre todo aquellas que eran públicas, que pertenecían al Estado. Muchas de ellas han desaparecido, por lo menos en la que yo me gradué, que es la Universidad del Zulia, pues esa desapareció. O sea, cerrada, que está cerrada. Se cerró. Están algunos departamentos administrativos que todavía se mantienen, pero como ya inscribirse para estudiar una carrera, pues no, ya no. Y las que están, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿Y la delincuencia allí es alta? ¿El nivel de delincuencia? Sí. El nivel de delincuencia es alto y ha repuntado en los últimos años. Yo pienso, te lo digo, es mi opinión, ¿no? Te lo digo que el discurso político ha sido siempre un discurso de violencia, de hacer las cosas por las buenas o por las malas, y muchos de nosotros, pues tanto nuestros hijos como muchos jóvenes que tienen la edad ahora de 30 años, nacieron escuchando estas cosas. Sí, claro. Entonces también se vendió eso de que tú puedes hacer lo que quieras como quieras, y ha repuntado. ¿La educación en valores se ha perdido en Venezuela por parte de la educación pública? La educación en valores no, todavía creo que hay maestros que conservan eso a nivel educativo, también las familias conservan eso, pero creo que hay mucha influencia de otras índoles. ¿Los medios de comunicación cómo funciona? Imagino que Maduro lo tendrá todo controlado. Sí, hasta ahora sí. Absolutamente todo controlado. Lo tiene las televisoras, las emisoras radiales, pues que no comparten el discurso político, son perseguidas y cerradas. O se la cierran, ¿no? O cerradas, porque promueves lo que yo pienso y lo que yo hago, o no me conviene tenerte aquí. Entonces van. Sin embargo, muchos de los que han salido han abierto sus emisoras de afuera y los venezolanos los seguimos. Donde quiera que estemos, los seguimos. Bien, y en España, entonces llegas a España y ¿qué te encuentras? ¿Tú venías ya con un trabajo, no sé, tu esposo venía con un trabajo o viniste ya a la aventura? Veníamos con la ilusión, sí había algo conversado, una posibilidad, porque bueno, yo tenía mi empleo como profesora, yo era ya
coordinadora académica, Sí, ajá. pero mi esposo estaba todavía en un momento en que no tenía empleo. Se conversó a través de unos amigos Sí, que hubiese ajá. una posibilidad aquí y bueno, emprendimos esa aventura y afortunadamente, bueno, conversándolo, él pudo conseguir entrar al plano laboral aquí español y nada, ahí empezamos la historia. Muy bien. Yo no he conseguido, bueno, hasta ahora que tuve una oportunidad, pero no he tenido empleo porque a nivel de documentación los migrantes la pasamos muy difícil. Ya. Es un proceso largo para poderse legalizar aquí en España y es lo correcto, lo entendemos perfectamente. Entonces yo desde el principio pues yo dije, algo tengo que hacer porque he trabajado toda mi vida, he Claro. tenido esa actividad y me hice voluntaria. A la semana de haber llegado aquí yo me hice voluntaria. Muy bien. Bueno, ¿podemos seguir caminando? Sí, claro. Otro paseíto. El frío aquí en Venezuela hace tanto frío como aquí en la Sierra de Huelva. No, yo nací en la ciudad más caliente o en el, Ajá. allá no es comunidad autónoma, allá son estados. Estados. En el estado más caliente de Venezuela, el estado Zulia, Ajá. está al occidente del país y en la ciudad donde yo nací particularmente le decimos la ciudad del sol caliente, Ajá. valga la redundancia, ¿no? Porque el sol es caliente y la ciudad del sol amado. Y es la ciudad más calurosa, llegan las temperaturas a 45, 50 grados. Madre mía, 50 grados. En todo el Por año, favor. en Y- todo el año, porque allá es verano todo el año. Pero tenemos 3 estados andinos. 3 estados andinos donde tú puedes apreciar este clima, montañas preciosas, en algunas ciudades de los estados andinos cae nieve. Entonces, ¿qué hacemos el resto del país? Vacaciones para la montaña. Y el que no, pues Sí. para la playa, porque somos costa Aquí del en el- Caribe. Aquí en Huelva, ¿ahora qué estás haciendo para matar el tiempo libre que pudieras tener? Bueno, ahora mismo estoy haciendo lo que hago desde el principio, Paco. Te dije que hago voluntariado. Ajá. Estoy en Cruz Roja de Huelva. Allí pues participo en varios proyectos y programas, mayores, inmigrantes, jóvenes, personas que están en un estado de social vulnerable a nivel económico. Apoyo en esos programas y proyectos. También estoy en una asociación que se llama Nu Mayores, donde se atiende al mayor que está en soledad. Ah, muy bonito. Que vive en soledad. Buena labor, sí. Y los Muy bonito. llamamos, compartimos con ellos, les hacemos sus talleres de memoria, sus talleres de gimnasia, toda esa parte. Comparto también a nivel de voluntario con la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción, se llama Mía, Ajá. que también ayuda a toda la mujer migrante desde todos los puntos de vista, familia, económico, alimentos, todos los aspectos de la mujer migrante. Ujú. ¿Te gusta? Y la iglesia, porque en la iglesia también nos hemos apoyamos a los niños en cuanto a la formación de valores. Tenemos niños todos los domingos que los recibimos y los atendemos. ¿Qué es lo que más te gusta de la sociedad española y lo que menos? De la Lo que sociedad. más me gusta de la sociedad española es su gente. Yo he tenido el privilegio de ser recibida, Paco, Ajá. con un cariño y una estima impresionante. Donde quiera que voy, me abren las puertas, Ajá. me dan cariño. Tengo muchas mamás porque todas me dicen hija, hija, y bueno, establecemos esa relación recíproca entre las personas de todas las poblaciones, niños, adultos mayores. Eso es lo más bonito de estar aquí. Lo que no me gusta mucho, y te A lo ver, tengo que decir a a ver. nivel político, son algunas cosas que aprecio en los medios de comunicación, que yo digo, España, cuidado, ¿no? Sí, Piensa importante, eso es lo que vas a importante. hacer, porque no me gusta mucho hablar esto, sobre todo en los medios de comunicación, porque claro, es un tema muy delicado, pero sí digo que hay que observar, porque los venezolanos dicen que va a ser como Cuba, jamás. Venezuela es otra, Venezuela tiene recursos, Sí. pero nos convertimos en la segunda Cuba. Bueno, en España parecía haber una maga ahí cuando Podemos empezó a crecer, pues el partido financiado por el régimen de Maduro, pero afortunadamente parece que los españoles han reflexionado y ya es un Bueno. partido que va en decadencia. Ojalá, porque yo sentí temor, porque nadie me lo dijo, nadie me lo contó, yo lo escuché y lo vi, cuando algunas personalidades que están aquí en el ámbito político, pues dijeron en nuestro país, porque lo visitaban, que
que querían que España fuese como Venezuela. Sí. Y yo digo, entonces... No sé, aquí me duda siempre, ese buen rollito que tiene Zapatero con Maduro, no acabo de encajarlo. ¿Qué hace Zapatero visitando tanto a Maduro? No me encaja esas piezas en el puzzle de la democracia, bueno, la verdad. A mí tampoco me encaja, pero me da susto y temor de que de repente el pueblo español vaya a caer en una trampa como caímos los venezolanos. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna cosita más que quiera decir? Agradecida, Paco, agradecida desde lo más profundo de mi ser, con España, con Huelva, con las personas como tú, que también realizan una acción, una labor social maravillosa para el bien de los demás. Gracias. Pues muchísimas gracias por recibirnos, Juana. A ti. Acabamos de dejar a Juana, que nos ha atendido sensacionalmente bien, y ahora hemos subido al castillo de Aracena, que hay que sentarse en el banco porque la caminata, el caminito ascendente tiene una pendiente considerable y casi falta, ¿no?, el oxígeno. Bueno, y ahora habíamos quedado también con el esposo de Juana, que nos va a contar también su experiencia de cómo que tuvo que abandonar Venezuela con una profesión que tenía, con una buena empresa en la que trabajaba, pero el régimen social comunista pues ha hecho de que el hombre se tenga que venir. Tenemos que coger aire, porque este es el caminito que hemos subido desde el centro de la localidad, donde está la entrada de la Gruta de las Maravillas, y se acaba uno súper cansado. Y esta es la bonita panorámica que tenemos de Aracena, es preciosa la vista que se tiene desde lo alto del castillo. Todavía no estamos en la zona alta del castillo, pero lo vamos a hacer dentro de este reportaje de nuestro segundo paseando de la jornada. Hoy pues con dos personas que nos vienen a hablar de la experiencia de cómo tienen que abandonar un país rico como era en su día y un país democrático como era Venezuela en su época, y que el socialcomunismo lo ha destrozado. Y como decía Juana, más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir del país por las condiciones de vida que allí tiene. Así que vamos a encontrarnos ahora con Martín, a ver qué es lo que nos dice sobre esa experiencia que ha vivido y que vive ahora en nuestra comarca.
cosas, Juana, que nos ha contado cositas muy interesantes sobre vuestra salida de Venezuela. Sí. Por cierto, ¿qué te ha parecido este castillo maravilloso? Ya había tenido la oportunidad de estar aquí y la verdad que es impresionante ver parte de lo que son las ruinas de España y las cosas como se han ido conservando lo que es patrimonio de cada lugar, ¿no? Porque donde quiera que vas consiguiendo estructuras de este tipo en distintos pueblos, en distintos lugares y es bien interesante cómo se va cultivando todo el patrimonio. ¿Te gusta la cultura, verdad? En cierto modo sí, porque al final son nuestras raíces, ¿no? Mis padres son inmigrantes, llegaron a Venezuela como inmigrantes. ¿Sí? ¿De dónde eran tus padres? De la Segunda Guerra Mundial. Papá era de Italia y papá salió luego de la Segunda Guerra Mundial como cabeza de familia y como cualquier otro grupo de italianos que fueron buscando oportunidades a un país que en principio ofrecía oportunidades, probabilidad de desarrollo, de crecimiento de la familia y ese tipo de cosas, ¿no? Huyendo de Mussolini. Huyendo de Mussolini, la dictadura, de Mussolini, huyendo de la barbarie de la guerra, porque al final muchas de las guerras en estos países en Europa vinieron por un lado por esa ambición de poder, de ir aumentando patrimonio al final, y luego los gobiernos autoritarios que se fueron apoderando poco a poco de lo que era todo un pueblo. Qué curioso. Hay un paralelismo y ahora tu padre huye de la dictadura y ahora Martín, no sé si es correcto decir, huye de la dictadura del régimen social comunista. Pues yo más que régimen social comunista diría que es un régimen completamente indefinido. Donde tiene una mezcla de cosas que quieren hacer, pero siempre basadas en el poder, en esa ambición de poder, de control, que al final es lo que permite que se escapen las cosas de la mano. Y sí, en realidad salí, no digamos huyendo, porque no salí huyendo, pero sí salí de mi país por los problemas políticos, por los problemas de seguridad personal, buscando calidad de vida, que al final, con la edad que ya yo tengo, pues quiero es calidad de vida para mí y para mi familia. Porque tú en Venezuela, ¿qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? En Venezuela yo empecé a trabajar muy joven, empecé a la edad de 18 años a trabajar en la industria petrolera y luego de 20 años dentro de la industria petrolera, digamos que cuando tú entrabas a la industria petrolera en mi país, era como que el trabajo soñado, porque sabías que tenía futuro de desarrollo, sabías que ibas a tener oportunidad para crecer dentro de lo que era la empresa a nivel profesional y a nivel personal. Y de hecho fue así, porque yo tuve la oportunidad de entrar muy joven, a los 18 años, luego tuve la oportunidad de conseguir una beca por parte de la empresa, estudiar 5 años una carrera de ingeniería que fue becado por la empresa, donde yo estuve 5 años ligado a la empresa, pero no trabajaba, sino que básicamente estaba dedicado a estudiar. Y luego de haberme graduado como ingeniero, regresé a una posición ya como ingeniero. Terminé estando como jefe de planta, en la misma planta donde había empezado como operador, hacía más de 15 años atrás. Y luego con los problemas políticos, cuando hubo el paro nacional, que mucha gente ha tildado el paro y se quedó el eslogan del paro petrolero. Pero en realidad no fue un paro petrolero, sino que fue la industria petrolera formada por personas de la sociedad, como es normal, porque todos estábamos en la sociedad que estaba siendo afectada. Decidimos en un momento determinado unirnos a esa protesta nacional, por un lado, y por otro lado, muchas instalaciones se vieron obligadas a parar por falta de consumo de gas, por falta de energía, y ante la posibilidad de un riesgo de las instalaciones, decidimos parar también. Caso de la industria petroquímica, que específicamente donde yo estaba.
Joder. ¿Cómo es posible con los recursos de petróleo que tiene Venezuela? ¿Cómo puede estar el país? ¿Cómo está? Hay escasez en medicina, también a veces en alimentos. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir ahí? Sí, porque al final es un poco, cuando tú quieres controlar el poder y empiezas a colocar mecanismos de control, Ajá. Por algún lado tienes que encontrar una forma de liberarlo. Y todos esos controles en un país como el nuestro, que de alguna manera ya venía marcado por la corrupción, había corrupción a nivel político, a nivel de lo que eran al más bajo nivel de lo que podía ser trámites de administrativos y todo lo que estuviera asociado con la política. Entonces, claro, una vez que pones estos controles que rigidizas todo, pues terminas huyendo o consiguiendo la vía de escape en la corrupción. Y la corrupción, aunada a unos fuertes controles burocráticos, al final lo que termina es desencadenando en la pérdida de todo lo que tienes moralmente, ¿no? Desde fuera parece ser que se ve un régimen irreversible, el de Venezuela, por lo menos lo que vemos desde fuera. Desde allí dentro, ¿qué os cuenta? Oye, ¿podría cambiar la situación o va a ser complicado acabar con el régimen? Es curioso porque el fenómeno de Venezuela, y en mi opinión muy personal, creo que lo único que le ha permitido mantenerse en el poder es que todavía, a pesar de llevar a una producción, te estoy hablando del año 2002 aproximadamente, la producción de Venezuela estaba en torno a 3.800 barriles de petróleo diario, a una producción que está hoy día en alrededor de 2.200, se ha caído en torno a un 60% aproximadamente la producción, llegó a estar incluso en 1.500.000. Entonces, claro, es más de la mitad lo que ha caído con esa producción. Entonces, mantiene cierto nivel de recursos, y el mantener cierto nivel de recursos pues le permite al gobierno seguirle ofreciendo dádivas a la gente. Lo que llamamos en España las clásicas paguitas, ¿no? Las clásicas, paguitas. Exactamente. Las clásicas que paguitas. Te doy algo de dinero, pero al final el dinero no sirve de nada para desarrollar un país. Lo único que sirve es para comprar votos. Sí. Y ahora que lo mencionas España, a mí me sorprende, y a lo mejor no debería hablarlo, porque como extranjero no debería meterme en los temas internos de España, pero al final me afecta como ciudadano que vivo como ciudadano aquí, español. Que pago impuestos. Tú eres ciudadano español, ¿no? Tú tienes la nacionalidad italiana, lógicamente eres europeo. Exacto, sí. Pertenezco a la Comunidad Europea, ya tengo 6 años viviendo en el país, pago mis impuestos como cualquier trabajador normal. Así que de alguna manera, cuando yo veo cosas que están pasando en España, hago similitudes con la experiencia que ya tenemos de lo que vivimos en Venezuela. Porque si bien es cierto, España pasó por una guerra civil, no ha pasado por un proceso entre lo democrático y la dictatorial. Y esas son algunas señales que yo veo en España que me comienzan a preocupar. Porque lo que te decía, por ejemplo, yo veo hoy día las propagandas del bono joven, para pagar un alquiler del bono, pero veo que no hay, los jóvenes se quejan que no hay trabajo. Entonces tú dices, es preferible para el gobierno desembolsar una cantidad de dinero importante, dándole bonos de dinero a la gente que lo único que sirven es para un gasto. Para comprar una Play, como han hecho algunos, con ese bono joven, una Play. Como han hecho muchos, exactamente. O simplemente para completar unas vacaciones, para irse un fin de semana a cualquier lado. Porque ¿qué puedes hacer? Que no es una solución para el joven. Exacto. Entonces, en vez de gastar ese dinero, ¿por qué no se invierte en desarrollar en puestos de empleo, desarrollar empresas, darle apoyo incluso a los autónomos para que puedan desarrollar? Porque al final, ¿qué es lo que mantiene un país? La clase media. Claro, evidente. La clase alta pues ya son los dueños de empresas y son los que tienen, digamos, mueven la economía a nivel macro, pero la economía a nivel general lo que la mueve es la clase media, que son los que tienen capacidad de consumo. La clase baja, precisamente por estar limitada por sus ingresos y todo, es más difícil, ¿no? Fíjate, entonces se queda como que en el aire, como que mira tú qué vista empiezas a presionar, ¿no? Vaya vista que tenemos aquí. Sí, no, esto es una vista espectacular. Esto no tiene comparación con nada. Te iba a preguntar también, aquí en España últimamente
el presidente del gobierno está intentando meter las manos en la justicia, controlar el constitucional. ¿En Venezuela Chávez y Maduro hicieron lo mismo? O sea, el control de la justicia es fundamental para la clase política. Sí, el control de los poderes es fundamental para implementar cualquier esquema dictatorial. Yo diría que ya Maduro lo que ha hecho es mantener lo que hizo Chávez, porque muchos dicen, no, es que el problema no ha sido el gobierno de Chávez, el problema ha sido el gobierno de Maduro. No, este señor lo que ha hecho es agravar la situación, pero todo el problema nace desde el principio, desde Chávez, porque Chávez en sus orígenes, por un lado decía, yo no voy a cerrar empresas, yo no voy a establecer un control de cambio, y fue lo primero que fue haciendo. Y pareciera que estuviese un libro escrito, un paso a paso muy lógico a seguir, que todos llevan al mismo resultado. Y ese paso a paso, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, tú lo ves en los países donde están ganando gobiernos con tendencia de izquierda. Lo primero que comienzan a hacer es a tratar de hacer cambios en la Constitución. Lo segundo que comienzan a hacer es, dentro de esos cambios, darle más poder al gobierno, restarle poder a la parte legislativa y a la parte judicial. Y una vez que empiezan a caer esas cosas, lo que van es enrumbando, ¿sabes? Es como un paso a paso que va enrumbando hacia un fin común. Que lo digan de una forma o lo digan de otra, pero el hecho es, el resultado final es exactamente el mismo. Miseria, falta de ingresos en el país, y cualquier país que está medianamente a la altura con una producción de ingresos termina en una caída. Los primeros 2-3 años son de bonanza, pero luego van abajo y no hay forma de parar esa caída. Es una caída libre impresionante. Y es un modelo replicado en mucho de Cuba y de la Unión Soviética, y comienza... Se ha extendido por toda Iberoamérica, hasta Chile incluso, que ha caído. Incluso Chile, que pareciera que no, pero al final... Chile era un país, siempre ha sido un país con gobiernos socialistas, pero son socialdemócratas. Sí, socialdemócratas. No tiene nada que ver con el socialcomunismo cubano o venezolano. Nada que ver con eso. Entonces, al ser socialdemócrata, Chile era uno de los países prósperos en América Latina. Era de los más prósperos. Hoy día están en esa lucha entre tratar de mantener y terminar de aceptar, porque el cambio de gobierno es bastante reciente, pero llevan la misma receta. Ya el presidente habla, parece una receta de cocina, ¿sabes? Le pone un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, y el resultado es ese. Pues al final el resultado es el mismo, pero lamentablemente para el pueblo y para los países es una caída libre, donde te lleva a tocar fondo, literalmente a tocar fondo. Y allí en Venezuela imagino que el control de los medios de comunicación por parte del gobierno será absoluto. ¿Medios independientes hay en Venezuela o no? En teoría quedan algunos, pero digo en teoría porque están muy... La gente, ¿qué es lo que ha hecho al final? Los medios de comunicación, ¿qué es lo que han hecho? Dicen lo que es políticamente correcto. Esa es la mejor forma de describirlo. Dicen lo que es políticamente correcto porque saben que hay una línea muy delgada que si la cruzan se exponen a sanciones por parte del gobierno, que las sanciones pueden ir desde una sencilla multa, un cierre temporal o un cierre definitivo. En Venezuela, en los primeros años del gobierno de Chávez, cuando más fuerte el canal independiente, el canal de televisión independiente que más oposición le hacía al gobierno, lo cerraron. Lo cerraron, se lo asignaron a un grupo de partidarios del gobierno para abrirlo, creo que alrededor de 2 o 3 años después, y ha sido el canal de política hoy día. Es el canal de política principal del gobierno. Como era el que más tecnología tenía, pues esa tecnología la han aprovechado es para difundir las cosas en teoría positivas del gobierno. Y después vemos desde fuera también que oposición prácticamente ya no existe en Venezuela, ¿no? Bueno, es como te decía, es una receta que van aplicando, y una de los componentes importantes de esa receta es ir depurando e ir obligando a que todo lo que me hace oposición lo pongo fuera o lo presiono de tal manera que ya dejan de hacer oposición. Es como que tú sacrificas y sacrificas y sacrificas a la gente, y llega un momento donde la gente tiene que tomar una decisión. O dejo esto, o me voy,
o acabo en la cárcel, como estarán las cárceles llenas de políticos. En las cárceles, claro. y muchos en el exilio, Sí. y otros que, como yo los llamo, somos los exiliados no oficiales, porque hemos salido del país en búsqueda de oportunidad. Afortunadamente, por lo menos de la industria petrolera, cuando el famoso paro, que insisto, fue un paro nacional, no un paro petrolero como la gente lo quiere o se ha acostumbrado a llamarlo. Salimos más de 20.000 personas y todas esas personas hoy día están distribuidos entre Arabia Saudita, en Europa, en Italia, o sea, varios países de Europa como Italia, España, Alemania. O sea que estamos regados por todo el mundo, muchos en Latinoamérica también, pero claro, los especialistas petroleros están precisamente donde son países con fuerte tendencia petrolera. Vale, bueno, que vamos a seguir. ¿Entraste aquí, Martí? ¿Entraste en el...? Sí, tuve la oportunidad de entrar hace poco. Perfecto. ¿Qué más cosas? Bueno, no te preguntan, España, ¿estás haciendo lo mismo que hacías allí en Venezuela en cuanto a la profesión, me refiero? Más o menos porque no estoy directamente ligado con la parte operativa, el control de un cracker de etileno, como era donde estaba, pero sí ligado a lo que fue mi segunda profesión dentro de Venezuela, porque a raíz del paro y la salida de la industria petrolera, luego comencé a trabajar en una empresa dedicada al tratamiento químico del agua, controles de corrosión en las instalaciones, y bueno, eso me permitió mantenerme ligado en cierto modo a la industria pesada, ¿no? A la industria petrolera. Allí sentimentalmente, ¿y te queda alguien en Venezuela? No sé, ¿tienes hijos? ¿Están allí? ¿No están? Me queda un hijo con su esposa y su nieto. Por parte de familia queda mi mamá, y por parte de la familia de mi esposa quedan sus 3 hermanos y una sobrina y el hijo de su sobrina. ¿Eso cómo se lleva? La parte sentimental, no ver a los hijos, mucho tiempo sin verlos, supongo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo? Nosotros tenemos 2 hijos, uno que vive en Estados Unidos, otro que vive en Venezuela. El que queda en Venezuela vamos ya a tener 6 años que no compartimos directamente físicamente. 6 años sin verlo. 6 años, y el que está en Estados Unidos 7 años. 7 años sin verle. Sí, sin compartir físicamente. Nos vemos que nos llamamos prácticamente a diario por videollamadas y ese tipo de cosas, y sí es verdad que compartimos mucho, pero ya a nivel físico de tener un contacto con ellos, ¿no? Si Dios quiere, este 2023 se hará realidad. A Estados Unidos, irá a verle. Tenemos pensado ir a Estados Unidos, Venezuela todavía no, porque al final del día el nivel de riesgo es mayor y uno empieza a sentirse extranjero en su propio país, ¿no? Entonces las cosas han cambiado bastante, a pesar de que yo me mantengo ligado precisamente por mi hijo y por la familia a cómo están las situaciones allí. Regresar y ver las calles, por ejemplo, te vas a sentir como extranjero en tu propio país, no vas a sentir la misma libertad que cuando estabas allí acostumbrado al día a día y sabías cómo cuidarte o cómo protegerte, ¿no? Qué pena de país. Bueno, pues esperemos que en España no ocurra lo mismo. Afortunadamente, ese partido que era un calco de lo que la hoja de ruta que mantenía Chávez y Maduro, que era Podemos, afortunadamente ya van en decadencia, que era el único partido que quería implantar ese régimen en España, pero los españoles han sabido decir no, esto no. Sí, yo tengo un compañero con el que intercambiamos muchas opiniones de esto. Y es de Podemos. Él es muy socialista, pero... Bueno, se puede ser socialdemócrata, se puede votar la socialdemocracia. Es muy socialista, todavía tiene un poco de raíces de ese socialismo fuerte, pero sí, digamos que es socialdemócrata porque también entiende el tema de libertad y todo. Intercambiamos muchas opiniones, yo le cuento de cómo comenzó el proceso en Venezuela y cómo estamos hoy. Y le digo que veo similitudes en España y me preocupan. Entonces él me dice, no, aquí te lo aseguro que es diferente, porque los españoles tenemos ese carácter guerrero de evitar que las cosas pasen. Y luego, bueno, en Venezuela teníamos ese carácter hasta que en el 2002, con el cierre de empresas, el despido de trabajadores, el sacrificar a la gente en lo que más le duele, hizo que la gente fuera perdiendo fuerza. Y al final del día, no todos están expuestos a dar su vida o dispuestos a dar su vida por el país
Entonces empiezas a tomar decisiones. Me voy del país para proteger la familia, me quedo callado para seguir aprovechando que tengo este trabajo y mantener mi familia, y así muchas cosas. Entonces hay que poner cuidado con eso también, porque el carácter guerrero a veces nos lo doblegan, y lo saben mucho los países que han pasado por la dictadura, que han sido doblegados por mucha fortaleza, han sido doblegados durante un tiempo. Después vuelven a renacer esas raíces, pero yo espero que no llegue a esos extremos todavía. ¿Tú votas en España ya? ¿Tienes derecho a voto? No, todavía no, pero sí tengo derecho a voto en Italia. Ah, bien. En Italia, hasta ahora, Sí. el derecho a voto es en Italia. Perfecto. Bueno, Martín, ¿alguna cosita más que quieras decir? No, Paco, Bueno, agradecerte nos marchamos. agradecerte este momento, la oportunidad de expresar algunas ideas, y bueno, simplemente decir que me disculpen los españoles. No, como pero es tal, europeo, por con mi el- opinión, con el mi espacio opinión Schengen, siendo extranjero. Con el ¿no? espacio Pero Schengen tenemos libertad de movimiento y libertad de opinión. Pero al Todos los final- europeos somos eso, europeos. al final también pienso que Sí. no está de más, y se lo he comentado a mi esposa cuando me dice, oye, no estés hablando de estos temas. Le digo, no, al contrario, yo creo que por tener la experiencia que tengo, Importante siempre. de ver cómo surgió todo, me da, digamos, ese poquito de autoridad de poder decir algunas cosas muy, digamos, muy comedidas, pero poderlas decir, ¿no? Porque parece. al final creo que ayudaría. Perfecto. Y esa es la idea. Muy bien, perfecto. Y esa es la idea. Muy bien. Gracias, Martín. Bueno, Muchas gracias. chao, Paco.